Ya, ahora sí, vamos, ya estamos compartiendo, ya estamos grabando. Ahora bien, ya, para las dudas, cuidado, por ejemplo, tengan en cuenta que justamente pueden estar poniendo alguna partida como gasto, pero en realidad es ingreso, ¿no? Tengan en cuenta que ellos revisen bien esa parte, ¿no? Lean bien, porque a veces no es lo mismo, por ejemplo, decir alquiler pagado que alquiler percibido. Es diferente, ya tengan en cuenta aquello. ¿No? No es lo mismo decir eso. Entonces yo le cambio así una palabrita y ya puede ser gasto, puede ser ingreso. O el ajuste por inflación, ¿no? Dice saldo acreedor, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, si el ajuste por inflación es acreedor, ¿qué tipo de cuenta es? Ahí tienes que pensar, ¿no? No es tan lineal. Ve un poquito, analice. Ya, listo. Analicemos, ahora sí, el siguiente punto. Ahora bien. Control, el tercero. Entonces vamos a anotar aquí siempre una ayudita a memoria. 1 y 2. Primera condición era el derecho. Segunda condición, ¿cuál es? ¿Cuál es la segunda condición? ¿La hemos visto ahora? ¿El uso? Ya, pero ese uso que generaba la potencialidad para Potencial. producir beneficios económicos, ¿verdad? Entonces, producir beneficio económico, ¿no? Perdón. Entonces, derecho y producir beneficio económico. Entonces, ahora el número 3, control. Entonces, control. Ya tengo el siguiente punto, control. ¿No? Para que también sea un activo, no muy aparte de que tenga el derecho y produzca beneficio económico, también debo controlar. ¿Ya? Debo tenerlo bajo control. Eso es muy importante. Porque yo puedo tener un recurso que es derecho, que produce beneficio económico, pero no tengo el control. Eso no es activo. O sea, no es activo en mi empresa, ¿no? Por ejemplo, yo sí tengo el derecho de uso de una máquina. Esa máquina me proporciona beneficio económico futuro, porque yo la utilizo todos los días. Pero ¿qué pasa? No es propiedad mía, ¿no? Y tampoco esta propiedad no es de un arrendamiento, sino es de otra empresa. Entonces, o sea, me prestó. Esa empresa puede venir cualquier día y se lo puede llevar el rato que ella quiera. Entonces yo no tengo control sobre eso. Yo no tengo control. ¿No? ¿Por qué? Porque el control del activo depende de quién, de su propietario. Es muy importante eso. Entonces ahí ya deja de ser parte del activo. Si bien yo lo puedo utilizar, me ayuda a generar beneficio económico, pero no tengo bajo control. Entonces en ese sentido no es un activo propio de la entidad. Si bien te va a abaratar los costos de producción, ese es el efecto que va a tener, pero no va a formar parte de tus inversiones. ¿Ya? Eso te muy en cuenta. Entonces, bien, el control indica que vincula un recurso económico con una entidad, ¿no? Eso es lo que decimos, ¿no? La propiedad, ¿no? El control vincula el beneficio económico con la entidad, ¿no? Entonces, esta evaluación de si existe control ayuda a identificar si el recurso económico que contabiliza la entidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos justamente de que si existe control. Porque, por ejemplo, a ver, hagamos este ejemplo de la máquina. Tengo una maquinaria que no es mía, ya sabemos, es de otra empresa, que me ayuda a producir 2.000 unidades por día. ¿Ya? Eso es uno. Y dos, si yo tuviera el activo en mi poder, su depreciación sería 10.000 bolivianos cada mes. La depreciación, ¿no? Entonces vamos a poner mucho mejor las variables para poder identificarlo. Entonces, esto es capacidad y esto es depreciación. El activo es una máquina. Listo.
Obviamente el activo no es mío, eso ténganlo en cuenta, el activo no es mío, ya no es propiedad. Pero yo lo tengo, yo lo estoy usando. Puede ser que otra empresa no tenía campo en su almacén y pues el dueño de la empresa era amigo de esta empresa, entonces pues le prestó la máquina y no le está cobrando alquiler. Entonces también podemos poner alquiler cero, cero, no nos cobra nada. Esto pongámosle que es a agosto 2020. Ha pasado un tiempo y el 9 de septiembre de 2020, ¿qué pasa? Retira, el dueño viene y se lo lleva a su máquina, se lo lleva. ¿No? El dueño dice, no, ya tengo espacio, ya tengo un nuevo galpón, entonces me lo puedo llevar ya a mi máquina, entonces ya me lo llevo. ¿No? ¿Qué va a pasar con la producción en septiembre de 2020? Va a bajar. Voy a perder. Si yo producía 2.000 unidades día con esta máquina, entonces voy a perder menos 2.000 unidades día. Voy a producir menos esa cantidad de unidades. El no producir esta cantidad de unidades por día, ¿qué es lo que va a implicar? Va a implicar justamente una disminución en ventas. Si bien yo quiero recuperar esta inversión porque justamente tengo pedidos que cumplir, tengo dos opciones. Opción 1 y opción 2. ¿Cuál va a ser la opción número 1? La opción número 1 principalmente, ¿cuál es? La opción 1 es que puedo comprar una máquina. Comprar inmediatamente. Entonces, ¿qué va a aumentar? Mi depreciación. Ahí está. Aumenta el gasto de depreciación. O la opción 2, puedo alquilar. Y va a aumentar también otro gasto. Alquileres. Entonces la pregunta va dirigida acá. Acá, mi costo unitario, ¿cuánto era? ¿Cuánto era mi costo unitario acá? Asumamos que mi costo unitario por producto era 100 por cada unidad. Pero ahora en septiembre, ¿qué va a pasar con mi costo unitario? ¿Va a bajar o va a aumentar? Va a aumentar. Va a aumentar, porque este costo de la depreciación yo no lo consideraba, ni tampoco un alquiler. Entonces, si yo voy a optar ya sea por la opción 1 o por la opción 2, voy a aumentar mi costo de producción. Entonces, mi costo unitario será, digamos, 110. Y esto obviamente tengo que comparar versus precio de venta. Versus precio. Si es rentable o no. Tengan en cuenta justamente aquello. ¿No? Entonces se dan cuenta la falta de control lo que llega a ocasionar. No, pero pongamos un pero porque esto tampoco es tan lineal. En mi ejemplo podemos indicar, si yo indico acá en mi ejemplo que esta maquinaria, ya, tenemos un contrato de uso. Contrato de uso de 1 año. Eso es diferente. ¿No? Eso es diferente. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener un contrato de uso por 1 año y el propietario, como le falta espacio, puede dar la opción de pasado 1 año comprarme el activo, ¿no? Porque él sabe que yo en este momento no tengo dinero. Y como no tengo dinero en este momento, ¿ya? Como yo no tengo dinero en este momento, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer un trato, ¿no? Ya, yo no tengo dinero, tú no tienes espacio, ¿no? Entonces hagamos un contrato de acá a 1 año, yo voy a utilizar el activo y a cambio no te voy a pagar un alquiler.
pero sí que te voy a pagar, yo voy a pagar el mantenimiento, no te voy a cobrar almacenaje, porque también por guardar el activo yo voy a cobrar un almacenaje, ¿no? Entonces, eso también debe conllevar un principio que vimos justamente en el primero, el derecho, ¿no? El derecho de intercambiar recursos de manera favorable, ¿recuerdan? En este caso estamos cambiando recursos también de manera favorable. Yo me estoy beneficiando de utilizar la máquina y tú te estás ahorrando el costo de almacenaje de ese activo en tu empresa. ¿Por qué? Porque justamente pues lo puedes tener a un costado, se puede oxidar, se puede deteriorar, puede tener problemas funcionales por la falta justamente de uso, ¿no? Y para que no suceda eso, pues firmas este contrato. Entonces, ahí ambas partes salen ganando, ¿no? Y además pones la cláusula de compra. Puede ser obligatoria o una compra opcional, ¿no? Si la cláusula es obligatoria, pues ya es un activo tuyo, prácticamente es activo. Para ti ya es un activo. Si la cláusula es opcional, igual, puede ser parte de un activo, garantizando, obviamente, que tú vas a terminar comprando el activo al terminar la gestión, ¿ya? Entonces, si hubiese este punto de acá, ¿no? Este de acá, ¿no? Si este punto se llega a cumplir, claro, podríamos considerar como activo, ¿no? Pero si no, y pasa lo del segundo mes, no, no es un activo, ya porque no tenemos el control. Y pues recién vamos a tener el activo cuando lo compremos, fíjense, aquí está, aquí voy a tener recién mi activo, cuando lo termine comprando. No, aquí cuando lo compre, voy a tener mi activo, ¿no? O si no quiero comprar un activo, pues voy a tener que erogar gastos, ¿no? Igual, aquí está, ¿no? Pero ambas decisiones influyen de manera significativa en los resultados de la entidad. Uno abaratando el costo y uno incrementando justamente el valor del mismo. Y acá es donde surgen las decisiones de inversión, ¿no? Eso es muy importante, ¿ya? ¿Alguna duda sobre este ejemplo, chicos? ¿Algo que quieran comentar? Ya, no hay dudas. Listo. Entonces, es muy importante destacar esto, ¿no? Del control, porque este término control fue aparte del uso y de cómo nosotros lo tengamos en la entidad. También esto desemboca en muchas situaciones en una obligación de tipo legal, ¿no? En disputas de tipo legal, por justamente la propiedad del mismo, ¿no? Los derechos legales que nosotros tenemos, ¿no? De utilizar el activo, de beneficiarnos del valor presente de los flujos de efectivo, o como también controlar el valor y nosotros poderlo explotar a libre disponibilidad, ¿no? Sobre todo en patentes o en uso de bienes de dominio público, ¿no? Que son problemas que normalmente llegan a darse, ¿no? Por ejemplo, para darles otro ejemplo sobre esto de propiedad. Eh, Donde surge mucho esto es en inmuebles, terrenos, ¿no? Terrenos que entran en disputa por el derecho propietario de una empresa con una persona o de un municipio con una empresa, ¿verdad? Justamente eso es otro ejemplo, ¿no? La disputa legal que hay, ¿no? Que uno que dice que es propietario, luego que dice que otro es propietario. Entonces, ahí, ¿cómo tú defines que es un activo de tu propiedad o no? Basándote en el fallo o la sentencia de un juez que determine, pues, de quién es el derecho propietario, ¿no? Y eso ya es un recurso legal, ¿no? O problemas con propiedad intelectual, ¿no? El uso de marcas, patentes, fórmulas, ¿no? Nombres, ¿no? Que hacen que justamente igual haya un problema con el derecho propietario y el control que tengamos
sobre un intangible, ¿no? Un nombre. ¿Quién me podría dar un ejemplo sobre esto de derecho propietario en marcas? Hay uno muy conocido que recientemente pasó. The Kingdom. Ese justamente, ¿no? Ese. Kingdom, ¿verdad? Kingdom. Ese es un caso de la disputa legal por el uso de marca, ¿no? Un claro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que tal vez ustedes no notaron, o bueno, los que somos ya, que nos prestamos mucha atención a los detalles a veces, otro ejemplo es de Jugos del Valle, ¿no? De la marca del Valle. ¿Sabían ese caso? ¿Sabían No. ¿sabían ese caso? La Elisa. marca del Valle. Tú has comprado la Coca-Cola, licenciado, es la embotelladora, la que representa la Envases Bolivianos, la que representa a Coca-Cola, y por un día les ha llegado a vencer, es decir, han dejado de pagar, han dejado de actualizar por un día su marca, y en ese momento ha aprovechado Coca-Cola y lo ha adquirido. Sí, eso, justamente es lo que pasó, ¿no? El uso del derecho de una marca es muy importante también tener autorizadas justamente tus patentes, ¿no? Porque ¿quién te da la obligación legal de poder demandar en el uso de una marca registrada? Pues justamente es SENAPI, ¿no? Que es el Servicio de Propiedad Intelectual, que justamente tú debes actualizar tus registros periódicamente, ¿no? Que si tú los descuidas, pues pueden pasar estas situaciones y que al final te restan ventas, ¿no? Porque más que el jugo vendía la marca es la que vendía, tú sabías que si ibas a comer a algún lugar y pedías un jugo, pues sabías que era un del Valle. Y ya la gente no pedía el producto, un jugo o un jugo de frutas, no pedían de esa manera, un del Valle, ya era la palabra que estaba inmersa en la cultura del cochabambino, al menos que tú la pedías de esa manera, ¿no? ¿Y qué pasa? La empresa sigue vendiendo su producto, solamente que ahora ya no tiene esa marca, está en blanco, o sea, bueno, vacío, ¿no? Pero la sigue vendiendo, obviamente. Pero ya les resta valor el no poseer ese intangible y perder el control justamente sobre unas letras. Eso tenganlo en cuenta. Sobre el control ya de unas letras, ¿no? De dos frases, ¿no? El derecho de uso, el control y obviamente también inmerso dentro de ella el recurso económico, ¿no? Y en sus estados financieros esta empresa ha tenido que perder justamente por el deterioro de marca, ¿no? Porque tenías registrado como activo intangible y al perder la propiedad de la misma, pues tienen que castigar ese activo a pérdidas, ¿no? Entonces es catastrófico para los estados financieros. Bien, ahora tenemos el pasivo. Ahora bien, vamos a guardar esto para que no se elimine. Vamos a guardarlo. Y vamos con el pasivo. No, vámonos con el pasivo. Ahora sí, el siguiente punto. Pasivo. ¿Qué se entiende por un pasivo? ¿Quién me puede comentar sin leer la diapositiva? Si desean, ¿qué es lo que entienden por un pasivo? Vamos a explicar lo que dice la diapositiva. Representan las deudas y obligaciones de la empresa. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Son obligaciones con terceros? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Son financiamientos? ¿Ya? Eso es bueno. Ya. Entonces, como dice su compañera, es una obligación. Ya, una obligación. Pero lo interesante de esta no es necesariamente con terceros, ¿no? Sino el concepto acertado, el pasivo es una obligación, ¿no? Es una obligación.
Presente, eso tenganlo en cuenta, ¿no? Presente, es algo que como el activo ya está dado. Vamos a poner un color más llamativo. Es una obligación presente de la entidad. Es algo que nosotros conocemos, ¿no? Es algo que nosotros conocemos. ¿Y qué es lo que pasa con esa obligación? ¿Cómo nace el pasivo? A través de la obligación de ¿qué? Esta. Transferir un recurso económico como resultado de un suceso pasado. Los activos generan ganancia. Los pasivos, al registrarse, generan gastos, ¿no? Entonces, un activo genera recursos económicos. A través de los activos generamos recursos económicos, ganancias, utilidades. Pero por el contrario, un pasivo transfiere los recursos económicos a otros que no son la empresa, ¿no? Como resultado de sucesos pasados, ¿no? Firmar contratos, compras y ventas, alguna obligación fiscal, laboral, legal, ¿no? Que nosotros conocemos en este momento que debemos desprendernos de principalmente caja, ¿no? Eso es lo fundamental dentro de esta parte, ¿ya? El pasivo es una obligación presente de transferir, o sea, de pasar recursos a otro, ¿no? Como resultado de un suceso pasado, ¿no? Eso es muy importante. Bien, para reconocer un pasivo existen 3 condiciones. La primera, la entidad tiene una obligación. 2, la entidad tiene una obligación y esta obligación va a transferir recursos económicos en un futuro, ¿no? En un futuro, ¿ya? Por ejemplo, yo me venden a crédito, entonces yo sé que en 15 días tengo que pagar a mi proveedor, así que yo tengo una obligación el día de hoy, producto de una venta de producto, ya de una compra de producto, ¿no? Y que dentro de 15 días tengo que desprenderme de caja para poder pagar, ¿no? Entonces, primera condición, que la entidad tenga una obligación, ¿ya? 2, la obligación es transferir un recurso económico. Y 3, esta obligación es una obligación, vale la redundancia, presente. O sea, yo sé que hoy, yo sé que hoy debo, ¿ya? Yo sé que hoy debo y reconozco que esta surgió de un suceso pasado. ¿Alguna pregunta sobre el pasivo? Esta es la definición de pasivo, bajo el marco conceptual de la información financiera. Ya, bien. Esta es la definición de pasivo, así de sencillo. Patrimonio, ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. En otras palabras, el patrimonio es igual a ¿qué? Patrimonio es igual a ¿qué? A activo. Activo menos pasivo. Así nada más. Listo. Así es sencillo. No necesitas complicarte nada más. Es lo que queda de los activos, ¿ya? Menos los pasivos. Cuando nosotros hacemos un balance general, ¿no? Vamos a hacerlo acá.
tengo el lado del activo, ¿no? Y este activo está financiado por dos formas, ¿verdad? Ya lo explicamos esto, pero lo vamos a recordar. Está financiado por pasivo y está financiado por patrimonio, ¿no? Esta participación es relativa, ¿no? Entonces, ¿qué dice el concepto? Dice, el activo, ¿no? Principalmente son todas las inversiones que cumplen los tres requisitos que ya hemos visto, ¿no? Entonces, todos los activos que generen beneficio económico, que sean resultado de sucesos pasados, que tengamos derechos sobre ellos y como también control, ya forman parte de nuestros activos. Estos activos han sido financiados de dos maneras. Han sido financiados con pasivos o han sido financiados con patrimonio. Y sabemos muy bien que los pasivos son obligaciones, pero con terceros, ¿verdad? Con otros que no son los propietarios, ¿ya? Obligaciones, vamos a escribirlo mejor, ceros, ¿no? Entonces, si yo sé que toda esta es mi participación de activo y sé que mi pasivo representa esta porción, ¿cuál es la porción que cobertura de patrimonio? La sobrante, ¿no? Y esto es lo que conocemos como la porción del accionista o inversionista. ¿Ya? Entonces, el activo se financia de dos maneras, a través de pasivo y de patrimonio, y cuando nosotros cumplimos con todas las obligaciones y no debemos a nadie de nada, no tenemos ninguna obligación con nadie, pues quedan las obligaciones finales con los propietarios, accionistas o inversionistas de nuestra entidad. Por ende, el patrimonio es igual a activo menos passivo, ¿no? Este patrimonio ya está supeditado por dos características. Una, las acciones de varios tipos son emitidas por la entidad. Primera parte. Primera parte. Uno, composición. Vamos a abrir una diapositiva más para explicar esta parte. Vamos a abrir una diapositiva. No sé por qué activan su audio, chicos. Están hablando. Por favor, desactiven. Vamos a hablar de patrimonio. Y acá vamos a explicar un poco más acerca de aquello. ¿Ya? O sea, el patrimonio. Tenemos el patrimonio y vamos a hablar de su composición. Primera parte, que decía, acciones de varios tipos emitidos por la entidad. Acciones emitidas por la entidad. ¿Cuántos tipos de acciones tenemos en nuestro país, chicos? ¿Quién me puede decir? ¿Cuántos tipos de acciones tenemos? Tarea para la siguiente clase, van a averiguar. Yo les voy a decir los nombres, pero van a averiguar. Tenemos dos tipos de acciones que emiten las empresas, ¿no? Una son las acciones comunes u ordinarias. Y dos, las acciones preferentes. Pero acciones, ¿qué tipo de negocio emite? Una sociedad de tipo SA. Una sociedad de tipo SA emite acciones, ¿no? Una sociedad anónima mixta. ¿Qué es una sociedad anónima mixta? ¿Quién me puede decir?
Es la que está formada por una parte privada y pública. Eso Estatal. Esa es una sociedad anónima mixta, ¿no? En la que existe participación combinada de privados y de públicos, ¿no? Pero la característica principal de una sociedad anónima mixta no es que sea combinada, sino que principalmente la mayoría de acciones la tenga la parte pública, ¿no? Esa es la idea. ¿Ya? Eso es fundamentalmente, ¿no? Pero eso es sociedad anónima. ¿Qué otro tipo de elementos de patrimonio tenemos? Fuera de acciones. ¿Cuál sería otro? Este es uno. ¿Cuál sería el otro? Resultados. No. ¿Cuál sería la otra configuración del patrimonio? Ya para no perder mucho tiempo, pero van a averiguar. Cuotas de capital. ¿Qué tipo de sociedad utiliza cuotas de capital? Las de responsabilidad limitada. Eso. Principalmente las SRL. Y aquí ya tienen una tarea para la siguiente clase. Tarea. Ya al final vamos a hacer un resumen de esto. Van a averiguar. ¿Dónde puedo encontrar información sobre acciones, sobre los tipos de sociedades, las acciones emitidas, cuotas de capital y todo aquello? ¿Dónde puedo encontrar esa información? ¿Quién me dice? Para que investigue. En la Código, bolsa de valores. no, en el Código de Comercio. En el Código de Comercio van a encontrar todas las características que tiene una sociedad, una acción común o ordinaria, una acción preferente, qué es una acción preferente, qué derechos tiene, ¿no? Todo esto, qué es una cuota de capital, para qué sirve, todo aquello, ¿no? Esto ya tiene una tarea, van a averiguar para la próxima semana. ¿Ya? Eso es la primera parte, ¿no? Esa es la primera parte. La primera parte del patrimonio es justamente esa. Acciones de varios tipos emitidas por la entidad. En Bolivia tenemos estas dos. Cuotas de capital o acciones. No, depende del tipo de la sociedad. Segundo punto. Algunas obligaciones para la entidad de emitir otros derechos sobre el patrimonio. Eso se conoce como, vamos a ponerlo aquí con azulito, aportes por capitalizar. Eso. Ese punto que dice obligaciones para la entidad de emitir otros derechos sobre el patrimonio es justamente los aportes de capital por capitalizar, ¿no? Los que no forman parte del patrimonio, ¿ya? Eso es justamente. Y luego vamos a seguir avanzando y vamos a seguir explicando. Entonces, si ya tenemos elementos dentro del patrimonio, tales como acciones ordinarias y acciones preferentes, que la voy a marcar, acciones ordinarias, preferentes, pueden conceder a los tenedores, o sea, a los que las compran, los siguientes derechos. Tú por tener acciones tienes los siguientes derechos. 1, dividendos, pagar dividendos, ¿no? Entonces, es un elemento de patrimonio, algo que paga dividendos. Entonces, es otra parte del patrimonio. Vamos a sacar por acá. Y vamos a colocar dividendos. Estos dividendos están vinculados con ¿qué? Resultados, ¿no? Nosotros le conocemos como resultados acumulados, ¿verdad? Cuando disminuimos disminuimos resultados acumulados a través de la reducción de resultados acumulados o disminuimos los resultados acumulados, pagamos dividendos, ¿no? Ese es un derecho de elemento patrimonial, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Le pondremos también para recordar resultados acumulados. Es parte del patrimonio. Luego, el producto de satisfacer derechos